Hola, ¿qué tal, estimados autodidactas? Bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión de Internet. Vamos a estar hablando específicamente sobre un tema bastante interesante que es cómo verificar la calidad de mi Internet. En otras palabras, vamos a traducir todo ese montón de pruebas técnicas que hacen las personas del área de redes y telecomunicaciones para definir si el internet está funcionando correctamente o no. Porque normalmente un usuario común, como nosotros, se le dificulta saber si su internet está funcionando correctamente o si es de buena calidad. Entonces, para eso nos vamos a valer del término QoS. Como aparece en pantalla, término que significa calidad de servicio. Quality of Service, y se refiere específicamente a un conjunto de tecnologías, herramientas o mediciones, parámetros que se asocian a la tecnología en sí para saber o tener una idea aproximada de cuánto deberían ser los valores esperados para nuestra conexión. Normalmente el Quality of Service o el QoS está relacionado o desprende de medir la capacidad de producción de datos, también conocido como ancho de banda. Ojo, muchos decimos que la velocidad es el ancho de banda y no es así. El ancho de banda solamente es la cantidad de datos que pueden pasar en un momento en específico. Mayor capacidad implica descargar los archivos más rápido, pero no quiere decir que tu internet sea mejor o peor. Y ojo, por ahí hay otro término que se llama dedicado o compartido, cosa que nos hace saber si vamos a tener 100% disponible la capacidad en todo momento o si la capacidad se comparte entre otros usuarios de la red. El siguiente término que vamos a estar tocando es latencia. Algunos lo llaman inquietud, otros lo llaman retraso, y tenemos que ver con qué herramienta podemos medir nuestra latencia. Ya vamos a definir qué es exactamente. Normalmente la latencia la solemos medir con una herramienta llamada ping, y falta un término muy importante que algunas personas no relacionan todavía con lo que es el internet, que es el jitter o la variación de la latencia. Pero vamos a hablar más a fondo de cada uno de ellos para tener una idea de cómo desarrollar nuestras propias pruebas. Esta definición me ha gustado bastante, por tanto la presento, es de la gente de Passler. Y bueno, vamos a ver, sin ánimos de hacer publicidad. Vamos a ver, aquí dice, el ancho de banda se mide como la cantidad de datos que se puede transferir entre dos puntos de red en un tiempo específico. Dicho de otra manera, cuando nosotros hablamos de 5 megabits por segundo y cuando hablamos de 100 megabits por segundo, es la relación de ancho de banda que tenemos disponible para transferir datos desde el punto A hasta el punto B. Como ya hemos establecido, normalmente se mide en megabits por segundo o en bits por segundo, pero hay un detalle: muchas veces en las páginas de pruebas de capacidad o en las descargas que realizamos a nivel de internet, este término no se presenta en megabits por segundo, sino que se presenta en megabyte por segundo. Tómese en cuenta que un byte son 8 bits, quiere decir que la capacidad en megabytes se debe multiplicar por 8 para saber cuántos megabits por segundo estamos ocupando realmente. Si nosotros estamos descargando a 400 kilobytes por segundo, al multiplicarlo por 8 vamos a estar observando que estamos utilizando un ancho de banda de 3.2 megabits por segundo aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que queda de esto? Que a la hora de hacer la prueba tenemos que tener en cuenta si estamos midiendo en megabits y megabytes, primero que nada. ¿Cómo lo identificamos? Ahorita cuando hagamos las pruebas lo vamos a identificar, pero todo se trata de una mayúscula, aunque usted no lo crea. Por otro lado, la latencia en redes informáticas es la suma de los retardos temporales dentro de una red. Retardo por la demora de propagación y transmisión de los paquetes. En otras palabras, esto sí es velocidad.
es el tiempo que tarda una conexión de un punto a otro. Y de hecho, las llamadas telefónicas vía internet o las videollamadas se ven significativamente afectadas por la latencia, porque nosotros en cada transmisión de voz, en cada transmisión de comunicación en tiempo real, streaming o llamadas vía WhatsApp, Instagram, Telegram o cualquiera de ellas, Zoom, etcétera, Meet de Google, o sea, todas estas plataformas de llamada de tiempo real se ven significativamente afectadas por la latencia, y muchas veces la pesadez del internet está asociado a la latencia que tenemos. Normalmente detectamos la latencia con una herramienta que nos sirve para verificar si hay pérdida de paquetes y tiempo de retardo en conexión hacia un servicio en específico. Herramienta conocida como PIN. Como aparece en pantalla, simplemente es una utilidad de diagnóstico de redes de computadoras. Es un programa, es un software que lo tienen todas las computadoras y equipos electrónicos, informáticos, habidos y por haber. Y si no la tienen, tendrás la posibilidad de descargar alguna herramienta que haga la prueba. ¿Qué es lo que hace este comando? Simplemente realizar una solicitud a través de un protocolo llamado ICMP, que no nos interesa recordar el protocolo a menos que seas técnico, y realiza una solicitud y espera una respuesta. No todos los equipos informáticos están habilitados para emitir respuesta bajo este protocolo. Se pueden configurar todos para que puedan responder, pero solamente si tenemos acceso a la configuración. Sin embargo, el PIN, siempre que se envía a ciertos equipos en específico, ejemplo, los DNS de Google, los DNS de Cloudflare o cualquier tipo de servicio en internet que es excesivamente público, te va a contestar en un tiempo determinado, el cual se va a tomar como en cuenta si hay respuesta o no hay respuesta y cuánto es la latencia que existe entre un punto y otro. Por último, para terminar con lo que serían los temas teóricos, antes de pasar a la práctica, tenemos el jitter. El jitter es medido en las redes informáticas simplemente la variabilidad de la latencia en una comunicación. Mientras que los jitters sean más altos o más frecuentes, quiere decir que hay mayor cantidad de jitters o mayor efecto de jitters. Jitters se traduce a saltos, por así decirlo, a brincos. Entonces, este elemento en las redes voz IP o en las redes, como habíamos dicho, cuando estamos usando servicios del tipo videollamada, del tipo streaming, los jitters son excesivamente enemigos de nuestra comunicación porque son retardos de paquetes que en comunicaciones de tiempo real nos afectan significativamente nuestro desenvolvimiento a través de este tipo de servicios. Una variabilidad o una razón de jitters aceptable es que no existan variaciones mayores a 100 milisegundos y por supuesto que no existan pérdida de paquetes, cosa que vamos a medir normalmente con el PIN. Para medir la calidad de nuestro servicio debemos entender dos cosas. La primera, toda prueba que realicemos a nuestro servicio va a medir lo que está sobrando del mismo. Si tú estás probando conectado únicamente tú y ningún otro equipo a la red, para eso tienes que asegurarte de desconectar router, desconectar todo y conectar el cable directamente a la computadora. Allí vas a obtener los datos reales en tiempo real del equipo o de tu conexión durante la prueba, porque se supone que no va a haber ningún otro consumo en paralelo. Para eso se recomienda abrir el administrador de tareas, ir a rendimiento, a la pestaña de red o Ethernet o Wi-Fi, dependiendo si estás conectado por Wi-Fi, y observar cuánto es el consumo de tu red en ese momento. Si tu red efectivamente está consumiendo a 0%, o sea, está consumiendo nada, entonces tu red está en silencio y en el momento que corres la prueba vas a tener resultados fidedignos. Para hacer la prueba, ¿qué se recomienda? Se recomienda utilizar ciertos sitios de prueba, no utilizar uno solo, utilizar varios, porque entre varios es que puedes obtener distintos resultados y hay que tener en cuenta
que Internet no es más que una interconexión de distintos servidores en el mundo. Por tanto, no es lo mismo probar localmente en tu país, en el caso Venezuela, que probar de tu país al país de al lado o probar de tu país a un centro de conexiones como los que existen en Miami o probar hacia cualquiera de los otros países en el mundo. Cada tipo de conexión tendrá unas características en específico y diferentes. ¿Por qué resalto eso? Ejemplo, corramos una prueba con el primer software que me sale para hacer medición de velocidad, que es Speed Test. Colocamos eso acá en el buscador y abrimos el primero. Veamos que en este buscador nos dice con qué servicio estamos saliendo en este instante y hacia qué servidor nos estamos conectando. Esto es una prueba local, quiere decir, estoy haciendo una prueba dentro del país. Durante la prueba, el equipo o la herramienta nos presenta un ping único de 59 milisegundos y nos presenta una descarga promedio de 7.38 megabits por segundo. De la misma manera me presenta una velocidad súper lenta de 0.75 megabits por segundo. Aquí tocamos otro término en específico. Hay velocidad de bajada y velocidad de subida. Nosotros para navegar utilizamos una pequeña porción de velocidad de subida y una gran porción de velocidad de bajada. Para videollamadas, para streaming o para cualquier tipo de servicio donde nosotros somos productores de contenido, entonces utilizamos una gran cantidad de velocidad de subida y probablemente una velocidad promedio, una cantidad de capacidad promedio de capacidad de bajada. Pero veamos la diferencia sobre todo de este señor que es mi latencia, mi ping, cuando cambiamos de servidor. En este caso ya no voy a medir contra un servidor local, sino que voy a hacer dos mediciones contra servidores externos. En este caso voy a seleccionar un servidor en Miami, que está relativamente cerca, y de esa manera estoy probando mi salida real a internet, entre comillas real, o sea, mi salida hasta Miami. Quiere decir, si bien tengo 60 milisegundos de latencia contra Coro, que está como a 4 estados de donde yo vivo, tengo 108 milisegundos de latencia contra Miami, pero tengo casi la misma velocidad de descarga y la misma velocidad de subida, o sea, de carga, capacidad de descarga y capacidad de subida hacia Miami. Quiere decir que mi servicio, tal cual como me lo están vendiendo, es lo que estoy recibiendo. Hagamos otra prueba ahora, hagamos una prueba contra Singapur, al otro lado del mundo. Ojo, yo no tengo ningún servicio que buscar en Singapur realmente, la mayoría de los servicios que utilizo están en Miami, pero es para tener una idea de lo congestionado que puede ser hacia el otro lado del mundo. Como podemos observar, precisamente viajar hacia Singapur a mi conexión le cuesta un montón. Primero, tarda 4 o 5 veces más conectarse contra Singapur y esto da sensación de retraso. Y me permite descargar a 3.16 megabits por segundo, cosa que es menos de la mitad de la velocidad que tengo para utilizar los servicios normalmente. Ojo, que de por sí sigue siendo lento, porque si te ofrecen 300 megas, tener 10 megas es nada. En mi caso, a mí me ofrecen 10 megas y me llegan 8. Ya hemos visto entonces cómo medir con este medidor en específico. Ahora vamos a ver unos cuantos medidores adicionales para corroborar nuestra velocidad de conexión en el sistema. Vean que aquí podemos ver que el sistema ha estado variando en el tiempo cada vez que hacemos una prueba. Vuelvo a buscar lo mismo, speed de velocidad, test de prueba. Tenemos este medidor que me parece malísimo, pero lo vamos a ver. Tenemos test de velocidad, tenemos a la gente de NetPerf, me parece buena. Y voy a buscar este, que es uno de los que más me gusta, aunque no te permite personalizar nada. Lo primero que no me gusta de este señor, te hace la prueba en paralelo y te la hace relativamente de manera continua y no te permite elegir hacia dónde estás haciendo la prueba. Por tanto, realmente saber si es tu información o no, o sea, si es tu real velocidad o no, es muy complicado. En este caso él te dice, tienes latencia de 90 milisegundos, tienes en descarga y en carga 131 milisegundos y aquí te está probando la velocidad, pero mira que esta velocidad no se parece en nada a esta.
y está cargando de manera constante la red. Cuando le decimos configuración, le podemos decir configuración de conexiones paralelas, duración. No te permite elegir el servidor, o sea que no vas a saber contra quién estás midiendo. Realmente estás midiendo contra los CDN de Netflix. CDN son servidores locales de Netflix. Entonces, si tu proveedor de servicio tiene acuerdo con algún proveedor de servicio que llegue directo a un CDN de Netflix, este valor va a ser buenísimo. Pero si no, este valor va a ser malísimo. Y no te va a decir nunca realmente si estás midiendo tu velocidad de internet real. Además de que te puede dejar en algún momento una velocidad en paralelo. Porque tú comienzas a hacer la prueba y él comienza a hacer la descarga y no te enteras hasta qué momento termina realmente. Aquí dice haber terminado. Sin embargo, todavía queda una descarga residual, como podemos ver acá. Este señor no lo he utilizado nunca. Tenemos aquí para seleccionar distintos servidores. Madrid, no, vamos a seleccionar algo que se encuentre... no tengo nada en Miami. Todo esto está para España, así que vale lo que elija. Ojo, debes tomar en cuenta que también la prueba puede fracasar o darte resultados no idóneos si el servidor contra el que estás midiendo se encuentra congestionado. Hay servidores que normalmente no tienen más de 200 megas para realizar sus pruebas. Y hay otros que por sí los tienen hasta 10 gigas disponibles. Pero sin embargo, por lo menos podemos ver acá que este señor ha colapsado. Quiere determinar mi ubicación. No, yo no quiero decirle dónde estoy. Pero veamos acá. Esto era una de las cosas que quería tocar, que es realizar la medición en bytes o en bits. Podemos realizar la medición en megabits por segundo o megabytes por segundo. Vean cómo aparecen los símbolos. Normalmente lo asociamos más rápidamente a la mayúscula de la B. Si la B está en mayúscula, quiere decir que son bytes. Y si la B está en minúscula, quiere decir que son bits. Recuerden que los bytes son... Cuando veamos el número va a ser 8 veces menos, pero es porque los bytes son 8 veces más grandes. Un byte son 8 bits. Este señor nos permite hacer la prueba de seleccionando el servidor y nosotros seleccionando el servidor. Podemos seleccionar servidores en Venezuela y decirles que queremos ver la prueba en megabits y le decimos que inicie la prueba. Podemos ver acá cómo comienza a hacer la descarga, vemos la descarga o nuestra velocidad cómo varía en tiempo real aproximadamente. Y de la misma manera vamos a ver cómo varía nuestra descarga en tiempo real, o mejor dicho, nuestra carga en tiempo real aproximadamente. Entonces veamos el número en megabits, que es 0.70 y en el otro caso eran 8. Ahorita vamos a correr la misma prueba, pero en megabytes para que parezca una descarga de internet. Como nos las mide el navegador, como nos las miden las herramientas de descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Ventaja de este señor es que nos dice cuántas pruebas hizo para evaluar nuestra latencia y nos permite ver nuestra variabilidad. Le decimos que queremos seleccionar, no, vamos a dejar el mismo servidor. Mismo servidor, queremos es configurar a megabytes. Reiniciamos la prueba y ahora vamos a ver los mismos datos pero en bytes. Y esto es lo máximo que descarga aproximadamente mi conexión. En uno que otro momento, utilizando un acelerador de descarga, puedo hacer que llegue hasta 1.0 megabytes de descarga por segundo. Y en megabytes de subida es extremadamente bajo, súper lento. Esto sí tiene una relación real con lo que sería subir un archivo, por lo menos al correo. Veamos dos cosas importantes. La primera, nuestra latencia acá está alrededor de los 46 milisegundos. ¿Por qué? Porque estamos midiendo contra un servidor local, cerca de nuestra ubicación geográfica. Está dentro del mismo país, está en el Zulia. Por otro lado, mi capacidad de subida, 0,09 megabytes por segundo, significa que eso multiplicado por la cantidad de megabytes que yo quiera subir al correo es el tiempo que va a demorar en subirse un archivo a mi correo para poder enviarlo como adjunto. De la misma manera, si yo quisiera descargar 1 gigabyte, o sea, 1000 megabytes de internet, tendría que multiplicar 1000 megabytes por 0.9 y me daría aproximadamente el tiempo en segundos que va a tardar mi descarga. Quiere decir unos 1000 segundos aproximadamente, que es unos 22 minutos aproximadamente.
Pero eso depende del servidor contra el que nos estemos conectando. Ahora en este caso vamos a buscar algo que se encuentre más allá de Miami. No me importa quién sea de Miami, vamos a probar contra ese servidor y reiniciamos. Vean que el servidor tiene una capacidad de hasta 10 GB por segundo. Puedes probar conexiones de 10 GB y verificar si tienes algún cuello de botella en el camino. Ojo, 10 gigabits por segundo. Y acá podemos ver que mi conexión varía significativamente cuando utilizamos lecturas o mediciones contra Miami. Quiere decir, mis conexiones locales, aquí servicios locales, si acaso los bancos, pero las conexiones contra Facebook, Twitter, Instagram, o sea, son servidores que no se encuentran en mi país. Entonces, por tanto, esta es la velocidad real con la que me conectaría a esos servidores. Capacidad y latencia real de conexión. Mientras mayor la latencia, más pesadez se va a sentir en la conexión de internet. Y aquí podemos observar un jitter, 145 milisegundos, 120, 104. El promedio es aproximadamente 104, pero estos jitters en un videojuego o en una videollamada pueden afectar la calidad del servicio. Veamos que acá, precisamente ellos nos informan que la media fue 104, el promedio, lo más bajo fue 104, la media 108 y hubo un jitter, o sea, una variabilidad de 13 milisegundos entre hacia arriba, hacia abajo y la cantidad de mediciones. Lo ideal es que esta variabilidad nunca llegue a 100 milisegundos para que tengas un servicio estable. Por último, veamos la herramienta de Google Fiber. Cuando vamos a hacer la prueba, nos dice que no te encuentras dentro de su red. Igualito corre la prueba y él hace su prueba para verificar la velocidad en megabits por segundo conectado contra un servidor en Atlanta. No nos permite configurar técnicamente nada, pero es bastante simple y bastante útil para hacer pruebas de velocidad. Solamente nos da, o en este caso nos da, descarga, subida y latencia. ¿Por qué la latencia es mayor? Porque no estamos yendo contra Miami, estamos yendo contra Atlanta. Quiere decir, llegamos a Miami, de Miami brincamos a Atlanta. Otra manera de probar nuestras velocidades o nuestro servicio es con latencia. Nosotros queremos ver qué tan estable es nuestro servicio. Ojo, recuerden, siempre estando solamente nosotros conectados a la red, sin que existan consumos paralelos. Utilizamos el comando ping, que está preinstalado en casi cualquier computador, sea Windows, sea Mac, sea Linux. El comando ping debe existir en la ventana de comandos. La manera de llegar a la ventana de comandos puede ser en Windows R, le decimos ejecutar cmd y esto es la ventana de comandos de Windows. Podemos crear aquí el comando ping y decirle contra quién vamos a hacer ping. Yo normalmente hago ping contra los servidores DNS de Google o contra los servidores DNS de Cloudflare. Como podemos ver acá, el comando ping 888 en Windows se ejecuta 4 veces y te da un resultado. Si quieres que se ejecute más tiempo, le colocas al final "-t" y él va a estar ejecutándose de manera continua. Y este es el tiempo, el retraso aproximado de una conexión ida y vuelta desde mi computadora hasta los servidores DNS de Google. Si hago la misma prueba contra Cloudflare, tengo mayor tiempo de latencia porque Cloudflare tendrá su servidor en algún otro sitio. O a lo mejor el DNS está más saturado, o sea, eso depende de por sí de los servidores, no depende tanto de mi conexión. Entonces uno normalmente prueba con uno y con otro para verificar por dónde nos está yendo mejor el servicio. Y si lo que queremos es probar la latencia contra un servidor en específico, lo ideal sería buscar la IP del servidor y obtener la latencia contra él. A final de cuentas, ¿cuánto deberían ser los valores aceptables de ping, ancho de banda y jitters? Tu ping, dependiendo del servidor, debería estar por debajo de 100 milisegundos. Tus jitters, de igual manera, deberían estar por debajo de 100 milisegundos. Y tu ancho de banda debería ser cercano al 90% del valor que te ofrece tu proveedor. Si no te está llegando esa capacidad de ancho de banda, deberías hablar con tu proveedor. A menos, claro, que sea un servicio compartido, o sea, un servicio de venta masiva, donde te dan 300 megas por $15, por dar un ejemplo. Y que obviamente si no existe por ningún lado que hay una garantía de servicio, tú tienes que comenzar a preguntar cuánto te garantizan ellos.
Porque en dado caso, por acá en Venezuela se venden los servicios con garantía, o con garantía del 100%, o con garantía del 50%, o garantía del 25%, o como la vende nuestro proveedor nacional, que no te pone garantía, pero nunca te da menos del 10% en horas pico. Pero se supone que en horas pico tu proveedor de servicio debe cumplir con su garantía y de esa manera puedes establecer si el servicio que te están brindando cumple con lo que se supone que estás contratando. Si has llegado a este punto, espero que el video te haya gustado, compártelo, que es lo que más me ayuda. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!